Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Convencido de que a través de la sangre de Yeshua, de Jesús, hemos sido redimidos de toda mancha, de toda culpa. Por eso queremos en su nombre pedirte que puedas bendecir nuestra tierra, nuestra nación. Una vez más te agradezco por esta reunión, por esta comunión, y todo esto te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar ya el estudio. Hoy vamos a compartir el libro de Marcos, capítulo 1, continuando el capítulo, esta vez desde el versículo 12 en adelante, el versículo 12. Entonces, vamos a ver un poquito los versículos, la introducción. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Entonces vamos a comenzar el estudio de Marcos, capítulo 1, desde el versículo 12. Entonces al principio ya habíamos visto el origen del Evangelio, de las buenas nuevas. También hablamos la vez pasada del escritor de este Evangelio, Marcos, Juan Marcos, su nombre real, quien era el sobrino de Bernabé, y hemos visto cómo a través de experimentar, pasar por muchos maestros, él logró ser, se puede decir, un evangelista, una persona que podía narrar los escritos de Yeshua y también sus milagros. Y el contexto histórico que habíamos visto era, en ese momento había persecución. El emperador romano Nerón estaba persiguiendo a los creyentes en el Mesías, los estaba ejecutando, los estaba encarcelando, y muchos estaban decayendo en su fe, muchos ya no tenían la esperanza, era un tiempo difícil, se puede decir, como en estos tiempos, ¿no? Pero no tan difícil, en estos tiempos estamos bien todavía, gracias al Eterno. Entonces, el objetivo de escribir, de llevar nuevamente la palabra de nuestro Salvador, de nuestro Redentor,
a los creyentes era fortalecerlos en la fe y darles la esperanza de aunque pase lo peor, nosotros tenemos las promesas de resurrección, las promesas de que un día el reino del Eterno, el reino del Mesías iba a ser restaurado, establecido, y ningún sistema, ningún reino humano nos haría fracasar. Ese era el objetivo por el cual se narraba este evangelio. Y empezaba con el llamamiento de Juan Bautista a la nación, al pueblo, a regresar a la Torá. Él empezó a llamarle desde el río Jordán al pueblo pidiendo que se arrepintieran. ¿Qué significa arrepentirse? Que volvieran a los estatutos establecidos por el Todopoderoso. Muchos le preguntaron si tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y él le dijo, no, yo no soy. ¿Quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto es el lugar donde nosotros no tenemos esperanza. O sea, saliendo de un sistema cómodo. Ese es el desierto. Hay que recordar que el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto para poder escuchar la voz del Eterno. Mientras sacaban de sus corazones todo eso que habían aprendido mientras estuvieron en Egipto, ¿no? En sus corazones todavía había reseña de los egipcios y no podían salir, pero en el desierto ellos pudieron escuchar la voz del Eterno. Así Juan los estaba llamando, ¿para qué? Para encontrarse con el ungido, con el Mesías. Entonces vamos a ver, entonces versículo 12, ¿no? Vamos al versículo 12. Dice, vamos a continuar. Y luego, después de que Yeshua fue bautizado y subió, dice, el Rúa, el Espíritu, le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Hasatán y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bien resumido explica el evangelista Marcos, Yohanan Marcos, este punto, ¿no? En otras partes, como en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, habla un poco más de lo que aconteció en esa charla con este ser opositor, Hasatán, que es se puede decir un tentador, alguien que fue puesto ahí para darle una prueba al Mesías. Pero acá lo que vamos a resaltar son los textos marcados. Recuerden que siempre cuando marcamos algo es porque queremos saber de qué se trata. Y acá dice que luego el Rúa, el Espíritu, o sea, acá aparece con mayúscula como si fuera una persona, pero vamos a entender cuando la palabra en la escritura aparece Rúa, Espíritu, de qué nos está hablando, para poder comprender detalladamente. Le impulsó al desierto, dice. Significa que este Rúa tenía una fuerza, tenía un poder para llevarle hacia el desierto. Ya habíamos hablado que representa desierto, el lugar donde vos podés encontrar la voz del Todopoderoso, donde se puede manifestar tu fe hacia el Todopoderoso, porque en ese lugar no hay sistema, no hay nada. Es el lugar donde uno experimenta también el hambre, sed, pero también observa y ve cómo el Eterno está con él. Mientras nosotros tenemos la comodidad en nuestra vida, estemos sujetos a todos nuestros placeres y nuestros beneficios humanos, nunca vamos a poder sentir la ayuda del Eterno. Por eso algunas veces Él nos lleva en un desierto, como estamos ahora, ¿no? En una situación difícil. Y dice que allí estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Hasatán y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Parte de eso, el enemigo, el opositor, como le llaman algunos, ¿no? Le tentaba, le ponía obstáculos, le ponía trabas. Pero para entender muy bien de qué se trata esto, necesitamos ir a la Escritura. Y cuando habla de espíritu, hay que entender que se refiere a cosas que están establecidas en la palabra. La palabra fue inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Todo lo que el que dice que es espiritual significa que es una persona que comprende, conoce y vive conforme a lo que dice la Escritura. Y si era el Ruach, el Espíritu, lo que le impulsó a Yeshua a ir al desierto, significa que esto tiene que estar en la palabra, en la Torá, que es la base del pueblo hebreo. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8.
Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. La buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y miren lo que dice el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Elohim estos 40 años. Puede darse cuenta usted ahí que habla de los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Entonces, ¿quién les llevó ahí? ¿Quién les puso en ese lugar? Fue el Eterno, fue el Todopoderoso. En el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Es una cosa muy importante, ¿no? El objetivo, el propósito de que nos lleven al desierto, ¿cuál es? Ver si en nuestro corazón somos capaces de servirle a ese Todopoderoso que nos ha liberado, que nos ha rescatado. Ese es el objetivo. Hermanos, nosotros estamos experimentando ahora situaciones difíciles, situaciones duras. Nosotros, ¿por qué creeríamos que el Padre nos permite esta situación? Porque nos odia, nos maldice, no nos quiere. Como dice ahí, nos está afligiendo para probar, para saber lo que hay en nuestro corazón. Si habíamos de guardar o no sus mandamientos. O alguien va a decaer, no, ya dejo todo y el mundo se acabará. Así no. No es para eso. Él está probando nuestro corazón. Así también Yeshua tenía que ir al desierto, porque Él estaba representándonos a nosotros. Dice más, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Y otra cosa importante, ¿qué dice ahí? Te afligió, te hizo tener hambre. Muchas veces la persona, cuando empiezan las dificultades, la situación es difícil, ya se desespera. Pero ¿cómo termina diciendo ahí? Y te sustentó, dice, con maná. Él mismo proveyó la manera de alimentarte. ¿Pero dónde? En el desierto. En ese lugar donde yo no podía proveerme por mí mismo, donde yo no podía lograr nada, Él me dio, Él me puso, Él me lo obsequió. Entonces no me queda otra que darle gracias eterno. En ese lugar yo pude entonces encontrar el poder del Todopoderoso. Dice tu boca, para que nosotros sepamos que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno el hombre vivirá. Entonces, todas estas situaciones difíciles son con el objetivo de ver el poder del Padre. Estamos viendo entonces que todo lo que está haciendo Yeshua está relacionado con la Torah. Entonces es ese rúa que apareció en la Torah lo que le está impulsando al Mesías a ir al desierto, porque él tiene que también experimentar ese milagro, ese poder, esa obra del Todopoderoso. Es un cumplimiento de la Torah. Vamos a otro texto, Números 14. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ir al desierto? Vamos a ver por qué tenía que ir al desierto. ¿Qué ocurrió? Números 14, versículo 2. Dice, esto era cuando el pueblo fue a investigar la tierra. El pueblo estaba en el desierto, Moisés eligió 12 espías y fueron a investigar la tierra. Y después de que ellos vieron la tierra, lo que el Padre les prometió, la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, ellos ¿qué hicieron? Murmuraron. No, aquí vamos a morir. ¿Por qué Elohim nos permite estas cosas? Regresemos a Egipto, armemos un líder. Empezaron a murmurar. Imagínense. ¿Y qué ocurrió? Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Imagínense, hermanos, la persona que rechaza, menosprecia todo lo que el Padre te está permitiendo, todo lo que el Padre te da,
Entonces significa que quiere morir en este mundo, quiere ser parte de esta tragedia, de esta desgracia. Egipto, o en este desierto, dice, ojalá muriéramos. O sea, las personas prefieren morir en el sistema o morir en el lugar donde el Padre, en la aflicción del Padre le puso, que clamar por misericordia. En vez de nosotros estar, Señor, si nos permite esta situación difícil es porque tú quieres darnos tu gracia, tú quieres proveernos de tu maná, tú quieres ayudarnos. No, ellos, ¿por qué no permites este sufrimiento? Bueno, el Padre entonces está mostrándonos a través de la Torá lo que el pueblo decía. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Así estaba diciendo el versículo 4, decían uno al otro. Miren, acá hay una cosa interesante, según este texto, si ustedes lo leen todo, ustedes pueden leer todo para comprender. Dice que precisamente esos niños que ellos reclamaron, que van a morir en el desierto porque no van a tener para comer, fueron los que lograron entrar a la tierra prometida. Fueron los que el Padre permitió que pasaran esas dificultades. Eso sí es casualidad que también nosotros que siempre nos quejamos y cómo le voy a alimentar a mi hijo y cómo que son los que no tienen muchos problemas con esta crisis sanitaria, ¿no? Con esta enfermedad terrible. Nosotros muchas veces nos preocupamos más de lo que debemos. El Todopoderoso sabe lo que necesitamos. Yo estoy experimentando eso, estoy viendo. Yo también tuve mucha situación difícil por las enfermedades de mis hijos, por las enfermedades de los parientes, pero he experimentado y he visto cómo el Padre se encargaba de todo, solucionaba todo. Bueno, vamos a continuar viendo entonces el corazón duro del pueblo. Vamos a saltear hasta el 32, el mismo 14:32, números 14:32. Al final, ¿qué ocurrió? Dice, todo esto para entender por qué Yeshua tenía que ir al desierto y estar ahí 40 días. Dice, en versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Quiénes son ellos? Esos que han rechazado las promesas del Eterno. Las bendiciones de la tierra prometida, sus cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es un tipo de cuarentena. Dicen que esa palabra cuarentena salió de aquella peste, ¿cómo se llama? Peste bubónica, ¿no? Que se tardaba 40 días para ver si se manifestaba o no, algo así era. De ahí salió la palabra cuarentena. Aunque pasen 15, 20 días, es una cuarentena. Acá el Todopoderoso le está dando una cuarentena a los israelitas. En 40 años recién ustedes van a poder estar listos para poder recibir la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Hermanos, si estamos teniendo este tiempo, que esperemos no sea mucho, estamos en cuarentena, no solamente por el gobierno, sino también delante del Padre, para poder valorar y comprender todas las cosas que Él nos está ofreciendo, que Él nos ofreció y que tal vez muchas veces no lo hemos apreciado. Ahora, uno diría, pero pues yo siempre hacía lo que el Padre quería, yo siempre vivía conforme a la fe. Entonces, pasemos la cuarentena, experimentemos la cuarentena. Había personas que creyeron la promesa del Padre. ¿Cómo se llamaban los que, a pesar de que muchos de estos no creyeron, pero algunos creyeron? Se llamaban Josué y Caleb. Ellos pasaron la cuarentena y llegaron a recibir las promesas del Eterno. No nos vamos a preocupar nosotros por las aflicciones que el Padre permite. Nosotros vamos a confiar en sus promesas. Amén. Y algunos pueden poner amén, ¿no? En el Facebook.
Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces por eso 40 años, por los 40 días que el Padre les permitió a ellos ir a observar la tierra, y ellos la rechazaron. Entonces Yeshua, como está siendo nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro representante, Él está experimentando eso que el pueblo había rechazado. Por eso el Rúa es el que le está llevando al desierto. Bueno, y yo, versículo 35, el Eterno he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Bueno, vamos a avanzar. Hebreos 3:7. Para obtener la idea de este punto, vamos a ver algunos textos más. Hebreos 3:7. Dice así: por lo cual, esto escribe ya el escritor de Hebreos relacionando al tema del tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Pero lo que es interesante acá, que habla que el Rúa ya estaba mencionando esto. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, ¿dónde dice esto en el Ruach HaKodesh? Esto es Salmo 95:7, ¿no? Donde sale detalladamente este texto y es interpretación de la Escritura. Si oyere hoy su voz, que dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces la Escritura nos está mencionando también este punto. Entonces esto es lo que vino ahora Yeshua a cumplir. Él va a cumplir por nosotros esta penalidad que el pueblo en aquel momento rechazó. Y acá muestra que ellos fracasaron por no haber creído la palabra. Más abajo habla que hoy también a nosotros se nos está anunciando la misma buena nueva que a ellos. Que no seamos nosotros duros de corazón en rechazar este mensaje en este tiempo. Otro texto más, Hechos capítulo 7, versículo 38. ¿Qué fue lo que el pueblo rechazó en aquel tiempo? Fíjense. Hechos 7, 38. Dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba del monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué fue lo que recibió Moisés en el monte Sinaí? La Torá, los mandamientos, las instrucciones. Eso era palabra de vida, palabra de esperanza, pero ellos la rechazaron esas palabras y rechazaron la tierra prometida. Al cual nuestros padres, que dice el versículo 39, no quisieron obedecer, y esto no se olviden, obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Prefirieron el sistema. Yo prefiero vivir lo que dice el mundo, hacer lo que hace el mundo. Bueno, el mundo ahora quedó fuera de nuestra mano. Ahora no podemos hacer lo que hace el mundo. Cada uno tiene que estar aquí, encerrado en su casa. Igual estaba ocurriendo en aquel tiempo. Bueno, eso era para poder. Entonces, de esa manera estábamos viendo lo que representa el que Yeshua esté en el desierto. Y nosotros ya por los demás capítulos vemos que Yeshua también resistió y pasó esa tentación a través de las Escrituras. Cuando dice, escrito está, escrito está, escrito está. Volvamos a Marcos, capítulo 1, versículo 12. Entonces, esos textos ustedes los pueden completar viendo, ahí está Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Para que vean cómo Yeshua acabó con la tentación de Hasatán, que tenía el poder. En una parte le dice, yo tengo el poder de todos los reinos, yo tengo el poder de todo este sistema. Si tú me adoras, van a ser tuyo. Y Yeshua le dijo, solo al Eterno adorarás y a Él le servirás. Amén. Bueno, continuemos. Vamos a continuar. El versículo 13. Y estando allí, 14. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Elohim, diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y fíjense ustedes que hay dos cosas importantes acá. Arrepentíos y creed. Algunos pueden arrepentirse, pero dejan de creer. ¿Pero qué es creer? ¿Y qué es el Evangelio? Eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder saber si estamos creyendo en eso o no. Entonces dice el versículo 14, ¿cuándo ocurrió esto? Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando la Besorá, las buenas nuevas. Entonces lo primero que Yeshua hizo después de haber pasado la tentación en el desierto 40 días y los ángeles le estaban sirviendo, es venir a anunciar las buenas nuevas. Una cosa importante, después de que el pueblo de Israel pasó los 40 años en el desierto, ¿qué fue lo primero que hizo? Conquistar la tierra prometida, llevar el mensaje del Eterno a esa nación, porque desde esa nación el Todopoderoso iba a bendecir a todas las demás naciones. El propósito, el objetivo del pueblo de Israel era hacer luz para las naciones. ¿En qué consistía esa luz? En establecer un reino donde el Eterno sea quien pueda dar sus instrucciones, sus bendiciones. Y eso le iba a alcanzar a todos. Pero en ese momento, ¿qué iban a encontrar ellos? ¿Qué encontraron ellos? Obstáculos, problemas, gente que se iba a oponer, gente que iba a rechazar. Iba a haber una batalla. Por eso, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, es llevar el mensaje de tu rey. Y cuando vos estás trayendo eso a un pueblo, a un mundo que está siendo gobernado por otro sistema, vas a encontrar, ¿cómo se dice? Obstáculos, opositores. Eso fue lo que ocurrió. Vamos a ver la nota 14. Mateo 4:13. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Esto está relacionando lo mismo que este versículo y habla de que Yeshua se estableció en Capernaum. Ahí puso como su base. Él después de ahí salía y llevaba el mensaje a todas partes, pero en Capernaum fue donde hizo donde moró, en la casa de Pedro en especial. ¿Por qué? ¿Por qué en ese lugar? Porque había una profecía sobre ese territorio, había una profecía. Vamos a Isaías capítulo 9, ahí abajo nomás. Vamos a ver lo que decía esta profecía. Sin embargo, Isaías 9:1, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo, versículo 2, que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Estamos hablando de la profecía escrita por el profeta Isaías, de lo que iba a acontecer en el futuro con esta tierra donde ahora Yeshua está estableciendo su base. Y ahí le puse un agregado, promesa de restauración para Efraín, las tribus perdidas del norte. Esa es la esperanza para el pueblo de las 10 tribus del norte. ¿Quién escribió esto? Isaías. En el tiempo del profeta Isaías fue cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios y donde también los judíos recibieron amenaza de parte del rey Senaquerib. Versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. ¿Qué les parece? Esta es una promesa que era para los tiempos de la restauración. Y eso es lo que ahora estamos viendo que se está cumpliendo en el libro, en el Evangelio. Eso es lo que Marcos, a través de su Evangelio, nos está queriendo hablar. Una esperanza para ese pueblo que está sufriendo y en aflicción. Ahora ahí hablaba de que, vamos a volver a Marcos 14.
Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea. Eso para entender por qué vino a Galilea y esa tierra, por qué empezó a compartir en ese lugar. Había promesa para esa región. Predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Elohim. O sea, no solamente había la esperanza de que iba a aparecer alguien que iba a traer luz, que iba a traer vida, sino que les iba a anunciar algo que se llama evangelio o besora. Y ahora tenemos que saber qué es eso, que iba a escuchar esa gente que estaba viviendo bajo sombra de muerte, como decía en Isaías. Volvamos a 14, nota 14. Ahora vamos a más abajo. Evangelio. El evangelio del latín evangelium y del griego euvelium, euangelium, así se dice, o buena noticia. Buena noticia. La palabra evangelio no es en español es buena noticia o buenas nuevas. Hebreo, besorá. Ahí le tenemos la escritura en hebreo. ¿Qué significa esto para los hebreos? Para el hebreo, la besora, cuando ellos escuchan la besora, representa la noticia de que nuestro reino o nuestras promesas van a ser hechas y cumplidas. Eso representa. Estaba analizando, estaba escuchando unos comentarios que para los romanos, para los griegos, ¿qué significaba esta palabra evangelium o evangelium? Por ejemplo, un romano, su evangelio era cuando su rey venía y le traía noticias de que el país va a cambiar, el país va a mejorar, el país va a empezar a tener mejoras. O por ejemplo, si nuestro ejército está en guerra con otros países, entonces el gobernante salía y hablaba al pueblo: nuestro ejército ha conquistado tal tierra, nuestro ejército ha logrado tal victoria. Y entonces el pueblo, ¿cómo se sentía? ¡Bravo, bravo! Eso era para ellos evangelium, buena noticia. ¿Qué les parece? Entonces, hoy, ¿qué sería para nosotros buena noticia? Que salga el presidente y diga: el virus raro desapareció, se terminó, se levanta la cuarentena, entonces todo el mundo va a salir a bailar, a aplaudir, ¿no? Eso sería un evangelio, una esperanza para el pueblo. Entonces, para el pueblo hebreo, ¿cuál sería? En esa situación en que vivían, bajo la opresión de los romanos, bajo el liderazgo corrupto de los escribas y fariseos, de los saduceos, bajo la rebeldía de los guerrilleros, de los esenios, de los celotes y ¿cómo se puede decir? Lo estricto de los esenios, un sistema un poco apretado. ¿Cuál sería una besora? Que alguien venga con las promesas que estaban escritas en la Torá y las establezca. Eso sería una buena nueva. Es importante que podamos entender. Y una de esas promesas incluye rescatar a su pueblo que está perdido entre las naciones. Amén. Amén. Rescatar. Rescate. Esa palabra es importante. Por eso el evangelio tiene que ver con rescate, con salvar. Por eso tiene que venir un salvador. Amén. Bueno, hebreo besora, promesas de una tierra. Eso era para los hebreos el evangelio, las promesas de una tierra. Desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos y va rumbo a donde el Padre le guía, su evangelio de él era la promesa que le dio el Padre, una tierra. Y también dentro de esa bendición está tierra y bendición. La palabra bendición quiere decir conexión, unir o favorecer. El Todopoderoso te va a dar una tierra y te va a favorecer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Va a darte todas las condiciones para que vos puedas habitar esa tierra. Por eso a Abraham se le promete: serás bendición. Te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. Todas las personas que acepten esta promesa de contigo van a recibir mi favor. Amén. Bueno, también, ¿qué consistía la besora? Promesa de un reino. ¿A quién se le dio esa promesa? A David. A David se le dijo que a través de tu linaje voy a establecer un reino que será perpetuo, que no tendrá fin. Sí le hablaba, y David creyó en eso y confió en esa promesa. También promesas de restauración. ¿Qué es lo que puede restaurar al pueblo? La Torá
los mandamientos. Por eso cuando Yeshua viene, el que dice, yo no he venido a abolir la Torá, las instrucciones. El que dice, vino a cumplirla. Entonces, si una persona quiere que las promesas de una tierra, las promesas de un reino, las promesas de que el Padre te bendiga, se cumplan en tu vida, tiene que ser restaurado. Y la buena nueva que Yeshua nos traía es que a través de que Él va a venir a rescatarnos del sistema, del mundo corrupto, de nuestros pecados, nosotros vamos a poder nuevamente tener en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿qué cosa dice Jeremías 31? La Torá. Pondré en sus mentes y en sus corazones mi ley, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces el Evangelio incluye también que la Torá va a volver a ser parte de nuestra vida y nos va a restaurar. ¿Se está entendiendo? Imagínense, en una situación difícil, el pueblo siendo perseguido, Marcos escribiéndole, esto es la esperanza, hermanos. Era lo que le levantaba a ellos y le daba la fe. Acá aparece una palabra también que significa mevaser. Mevaser quiere decir el que lleva la buena noticia, el que proclama la buena noticia, evangelista, o el que proclama las promesas, dice. También la Besorá incluye promesas de vida eterna. Ninguna de estas promesas sirve, promesa de tierra, promesa de reino, promesa de que el Padre va a darte todas las cosas, promesa de que tu vida se va a restaurar, si no tenés la promesa de que vas a tener vida eterna. Porque todas estas promesas funcionan y sirven si vos tenés una vida duradera, larga, ¿no? Pero si tu vida es corta, no te va a alcanzar el tiempo. Entonces, cuando Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, agarraban, creían en estas promesas, ellos lo que estaban haciendo es creer que este Todopoderoso les iba a dar la vida eterna, les iba a resucitar. Amén. Bueno. Dice vida eterna, Mesías, Salvador. ¿Cómo vamos a obtener la vida eterna? A través de un ungido, a través de un Salvador, Yeshua HaMashiach. Eso, ¿cómo se llama? Yeshua significa Salvador o el que rescate, y HaMashiach, el elegido, o sea, el elegido para guiar, dirigir y gobernar. Entonces, si nosotros queremos que las promesas, la Besorá, se cumplan en nuestra vida, necesitamos lo siguiente: necesitamos tierra, necesitamos bendición, necesitamos un reino, necesitamos la Torá y necesitamos un Salvador. Y una vez que ese Salvador nos salva, nos rescata, necesitamos un líder que nos guíe. Porque una vez salvos, ¿qué vamos a hacer? ¿Andar de balde por ahí? No. Por eso el pueblo de Israel, cuando viene Moisés, ¿qué le dice Moisés? El Todopoderoso, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, me envió. Me dijo que les diga que los va a sacar de aquí y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Así les habló. Entonces, en todo ese proceso, ¿qué recibieron ellos? Promesas de la tierra, promesas de un liderazgo, promesas de una nación y también promesas de la Torá en sus corazones, de ser restaurados. Eso se les dio a ellos cuando salieron de Egipto. Ver nuevos versos. Vamos a otros versos que tengo. Proverbios capítulo 20, estamos en el versículo 14, ¿no? Proverbios capítulo 25. Vamos a ver más de lo que habla de la palabra buenas nuevas en la escritura. Eso para poder entender. Vamos. Proverbios 25. En estos, aquí aparece esta palabra y en el hebreo aparece como la palabra Besorá. Entonces podemos entender que cuando el escritor Salomón escribía esta palabra, se refería precisamente a todas esas promesas que hemos estado hablando, que hemos estado mencionando. Proverbios 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. O sea, buenas nuevas, Besorá, que una persona recibe, de que va a recibir una buena tierra, una lejana tierra, es como alguien que está en desesperación, alguien que necesita recibir ese mensaje. Y es lo que nosotros estamos viendo que la palabra hace en estos tiempos. Vamos a otro texto, solo para ver. Isaías 61, desde el versículo 1. Isaías 61, versículo 1.
Fíjense bien. El Rúa del Eterno está sobre mí. Es un mensaje profético. Literalmente Isaías sintió esto en su corazón, si vamos al tiempo de Isaías, pero proféticamente él estaba hablando del ungido que iba a venir para cumplir estas palabras, pero él sintió eso en su corazón porque él estaba llevando este mensaje. Dice, el Rúa del Eterno está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar, que dice ahí, buenas nuevas, Besorá. Y si ustedes conocen todos los escritos del profeta Isaías, ¿de qué habla? Promesa de restauración del pueblo, promesa de restauración de la tierra, promesa de un reino, promesa de un ungido. Todo era relacionado a las promesas que el Todopoderoso ya había dado. Eso era buenas nuevas. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, que dice ahí, el año de la buena voluntad del Eterno y el día de la venganza de Elohim, nuestro consolador, a todos los enlutados. Entonces la Besorá o el evangelio que Yeshua está anunciando tiene estos puntos. Y él, justamente este texto fue lo que abrió cuando estuvo en la sinagoga en Nazaret, ¿no? Y lo leyó ante todos. Y después la gente ahí se enojó, ¿no? Porque él dijo que se ha cumplido. Una parte se ha cumplido, la parte que venía a liberar. La parte de juicio se iba a cumplir posteriormente. Bueno, después podemos ver más, ¿no? Versículo 3, ¿no? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Todo esto representa la Besorá que Yeshua ahora está predicando y anunciando. Otro texto, Isaías 52. Isaías 52. Isaías 52. Versículo 7. 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, que dice ahí, alegres nuevas. Besorá de Sinjá. Besorá de Sinjá. Noticias que nos dan alegría al corazón, porque hay noticias que nos dan amargura, ¿no? Por ejemplo, escuchar las noticias de lo que pasa en España, pasa en Italia, no puede ser que nos traigan alegría. Por eso estamos esperando escuchar noticias que nos traigan del que anuncia la paz, Shalom, del que trae nuevas de bien, del que publica, que dice ahí, salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina, del que trae, nuestro Elohim todopoderoso va a ser que va a establecer su reino y él va a guiar nuestra vida. Cuán hermosos son los pies del que hace esta cosa. El apóstol Pablo también mencionó esto en su libro en Romano. Vamos a otro texto, Nahum, capítulo 1, versículo 15, precisamente. El nombre de Capernaum, campo de Nahum, fue donde Yeshua estableció su cuartel general, podemos decir, su morada, para llevar el mensaje a las demás provincias. Y Nahum también tenía un mensaje profético relacionado al Mesías. Nahum capítulo 1, versículo 15. Fíjese lo que dice ahí. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Entonces, estas buenas nuevas que va a hacer, que el pueblo pueda nuevamente celebrar sus fiestas, vivir feliz, compartir con alegría. Después de que nosotros hemos conocido este evangelio de restauración, nuestro corazón empezó a cambiar. Empezamos a vivir nuevamente lo que la Escritura dice y a cumplirla como estaba establecido. Amén. Bueno, vamos a Marcos. Tenemos que terminar Marcos, ¿no? Marcos es el tema hoy. Pero es para entender por qué habla de un evangelio del reino de Elohim. Pero ahora vamos a detalladamente a ver desde el versículo 15. Diciendo, o sea, esta es la manera que se anunció este evangelio, la manera que Yeshua, según
el evangelista Marcos anunció su evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Había un tiempo de juicio para el pueblo de Israel. Cuando estudiamos Reyes habíamos hablado de eso, en donde se iba a cortar el linaje real de David por causa del pecado de los israelitas. Pero había una promesa también que ese linaje tarde o temprano iba a ser restaurado. Iba a volver a ser restaurado, y lo primero que iba a ocurrir cuando ese linaje sea restaurado es que las promesas que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob iban a empezar a manifestarse. Eso era lo que estaba escrito en todas estas profecías. Por eso Yeshua entonces está diciendo, el tiempo en que todas las cosas vuelvan a ser como eran, está llegando. No dice que ya se va a establecer. Ahí dice, se ha cumplido, y en otra parte dice, se ha acercado. Acá dice, se ha acercado, está llegando. Se ha cumplido porque ya Juan Bautista anunció al Mesías prometido, al Mesías que dijo, que habló Moisés, que habló Isaías, que habló Jeremías. Y se ha acercado porque ya está por establecerse. Faltan algunas cosas. Falta rescatar al pueblo que se había perdido. Entonces, ¿qué le dice al pueblo? El reino de Elohim se ha acercado. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Dos cosas. Para que este tiempo de bendición, de restauración llegue a nosotros, necesitamos dos cosas. Arrepentíos y creer. ¿Qué es arrepentíos? Arrepentimiento es primero darte cuenta que vos estabas caminando errado a lo que decía la Escritura, y ahora a través de este mensajero, de este evangelista, de este que trae las buenas nuevas, reconocer que esta es la verdad. Eso es arrepentirse. Darte cuenta que estaba equivocado, que lo que antes te enseñaron o te dijeron no era lo correcto, o la manera que estaba viviendo no era lo correcto, y ahora a través de este mensajero, a través de este evangelista, a través de este enviado, está escuchando la verdad. Eso es arrepentirse. Y segundo punto, creer en el evangelio. ¿Qué significa creer? Creer es darte cuenta que esto es la verdad, que esto es correcto, entonces moverte. Ahí se le agrega lo que Yeshua dijo más adelante, arrepentíos y convertíos, dice. Convertíos, ¿qué significa? Dejar de vivir de la manera que está viviendo. Si vos te arrepentís, si vos crees que esto es la verdad, cambia tu vida. Entonces, lo que le está diciendo Yeshua es que necesitamos darnos cuenta que estábamos equivocados, darnos cuenta que lo que ahora estamos escuchando es la verdad, y a partir de ahora avanzar. Ir adelante, movernos, no quedarnos en un lugar. Por eso, seguidamente después va a hablar de las personas que empiezan a seguirle. Si alguien dice que cree en el evangelio, se arrepintió, no puede seguir en el mismo sistema, no puede seguir en la misma vida que llevaba antes, las mismas cosas que hacía antes, no puede seguir. Tiene que haber una transformación en su vida. Vamos a la nota 15. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Elohim. Anunciaba, el reino de Elohim está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Crean la buena noticia. Vamos a ver un texto aquí, Hebreos 4, del 1 al 2. Hebreos 4, del 1 al 2. Hebreos, fíjense lo que dice en Hebreos 4, del 1 al 2, refiriéndose a la buena noticia. Miren lo que dice el escritor de Hebreo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, que dice ahí, la Besorá, como a ellos. Este capítulo 4, el contexto es de los israelitas que salieron de Egipto y que a la mitad del desierto prefirieron rechazar las promesas del Padre, rechazar la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, rechazar la tierra prometida, y querían volver a Egipto. Eso está hablando. O sea que rechazaron las buenas nuevas, el evangelio. Entonces ahora el escritor de Hebreo nos está hablando a nosotros, ya en tiempo de restauración, tiempo del Mesías. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la Besorá, el evangelio, como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de emuná. ¿Qué significa emuná? Fidelidad. No había una fuerza que los empujaba a seguir. Ellos se quedaron nomás así. No tenían esa emuná. ¿Qué era emuná? Fuerza que corre, da vida, tiene autoridad y alaba a Elohim, según el pictográfico. Entonces, dice que no tenían eso en las que la oyeron. Por no ir acompañada de fe, de emuná, en las que la oyeron. No pudieron tener el cambio. Por eso Yeshua dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene que haber cambio para que funcione, para que salgan de esa posición. ¿Ven? Vamos a otro texto, ya hablando del reino del Todopoderoso. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Isaías 9:7. Vamos a ver todos los textos que podamos ver para poder comprender bien esta palabra. Fíjense lo que dice ahí. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Entonces se va a establecer el reino del Todopoderoso. Daniel 2:44. Una vez más refiriéndonos al reino de los cielos se ha acercado. El reino de Elohim se ha acercado. Daniel 2:44. Este tema de Daniel es cuando él está, si no me equivoco, es cuando él está dando la revelación al rey Nabucodonosor sobre el sueño de la estatua, que tenía cabeza de oro, pecho de plata, cintura de bronce, piernas de hierro, y después le hablaba de que al final aparecía un reino en los últimos tiempos que derrumbaba todos esos reinos que controlarían la humanidad. Ustedes pueden ver eso en el libro de Daniel 1 y 2. Dice, en los días de estos reyes, dice, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y hablaba de los reinos que iban a estar antes del reino del Mesías. Babilonia, Grecia, Persia, Roma y un imperio mezclado, dice. Un imperio que no se distingue muy bien. Si ustedes analizan muy bien, en este tiempo, ¿cuál es el imperio que está gobernando? No se distingue muy bien. Serían los rusos, serían los árabes, serían los norteamericanos, no sabemos quién, pero hay un imperio que está gobernando, pero que nadie sabe. Está ahí mezclado entre las naciones. Ese imperio va a ser lo último que va a estar gobernando esta tierra antes de que venga el reino del Mesías. Por eso podemos darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y ese reino está buscando de todas maneras cómo seguir manejando y controlando la humanidad. Vamos a seguir. Salmos 14:13. Salmos 14:13. Salmos 14:13. Salmos 14:13. Dice, Salmos 14. No, ya está 13. Hasta ahí no. Vamos a pasar a otro texto. A ver, error de fábrica. Ezequiel 37:24. Ezequiel. Error de tipeo. Ezequiel 37:24. Esto es muy importante porque habla también del reino que se va a establecer. Miren, mi siervo David será rey sobre ellos. Si ustedes leen todo el contexto de Ezequiel, habla sobre los huesos secos, la resurrección, le sacaré los sepulcros, uniré a Judá y a Efraín. Todo eso es interesante, lo voy a rescatar de las naciones. Todo es prácticamente un tiempo de restaurar. Pero miren lo que dice el 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz
pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Son todas las promesas que ahora Yeshua le está anunciando a ellos. Cuando él dice el reino de Elohim se ha acercado, le está hablando de todas estas promesas. Vamos a Miqueas capítulo 4, versículo 7. Miqueas capítulo 4, versículo 7. Miqueas 4, 7. Y pondré a la coja como remanente, a la que está ahí andando mal como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Qué significa? Va a restaurar a todos aquellos que estaban caminando chuecos, y el Todopoderoso va a reinar sobre ellos. Y para entender ya en el Nuevo Testamento este punto, vamos a Lucas 1:31. Cuando le aparece el ángel Gabriel, antes de que Yeshua anuncie este mensaje, ya a María, Miriam, su madre, se le dijo quién sería este niño y qué vendría a hacer. Fíjense, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvador, o el que va a rescatar a su pueblo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Eterno Elohim le dará el trono de David, su padre. Promesas de un reino a David. O sea que Besorá cumplida a través de Yeshua. Y también otra promesa: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es esta promesa? Esta Besorá, la Besorá que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. También vemos que aquí el ángel Gabriel le está diciendo que este niño que va a nacer va a ser cumplimiento de esa promesa. Y su reino no tendrá fin. Amén. Bueno, vamos a Marcos. Vamos a ver unos textos más que hablan sobre este reino. Vamos a Marcos. Vamos a la nota 15 otra vez. Bueno, más abajo tenemos Lucas 4:43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado. ¿Yeshua para qué vino? Para ser un evangelista, una persona que llevaba el mensaje de restauración. Y acá dice que para eso. Arriba no había otro texto. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué significa esto? Que esta Besorá tiene que llevar en todas partes, tiene que conocerse en todas partes. Entonces va a venir. El fin significa el tiempo de restaurar ya todas las cosas, el tiempo de que el Mesías venga. Es como que se va a anunciar de que el Todopoderoso ya va a establecer su gobierno, y después se establece. Arriba no hay otro texto. Bueno, más abajo entonces, después de Lucas, hay Hechos 8:12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, estos ya son los apóstoles, ¿no?, que están llevando el mensaje, que anunciaba, que dice ahí, el evangelio del reino. ¿Qué anunciaba Felipe? Ahora nosotros podemos pensar, ¿y cuál es ese evangelio del reino? Ya una hora que estoy hablando, así que ya se puede entender, ¿no? Todas las promesas que se le dio a Abraham, que se le dio a Isaac, Jacob, la promesa a David, la promesa a Moisés, la promesa a una Torah, la promesa de restauración. Entonces, cuando Felipe venía y traía el evangelio, estaba hablando de las promesas que estaban para el pueblo escogido. Bueno, dice, reino de Elohim, y el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa anunciar el nombre de Yeshua? Que tenemos un Salvador, alguien que nos ha rescatado. ¿Cómo nos rescató Yeshua? A través de su vida, a través de su muerte en la cruz. Él ha pagado el precio de nuestro pecado. Entonces, cuando va a anunciar el reino, ahora tiene que anunciar también un Salvador. Cuando va a anunciar la Besorá del reino, tiene que anunciar que hay un Salvador que vino a rescatarnos. ¿Cómo fueron rescatados los israelitas que estaban en Egipto? A través de la sangre del Cordero. Porque esa sangre del Cordero les salvó de la ira del ángel de la muerte.
Y luego ellos fueron llevados a la tierra prometida. Entonces, el evangelio del reino incluye la muerte de Yeshua por nuestros pecados, y a eso se le llama Salvador. También ungido, un rey, un líder. Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, cuando ellos sabían de que las promesas dadas a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, fueron ejecutadas por un ungido llamado Yeshua, que significa Salvador, y que va a ser nuestro rey, ¿qué hacían ellos? Se entregaban, se sujetaban, se bautizaban, hacían la tevilá, se unían a estas promesas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando escuchamos esta buena nueva. Hechos 15:7, Reina Valera. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya algún tiempo que Elohim escogió que los goín, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces Pedro le estaba diciendo a la congregación, esta promesa de un reino, de una tierra, de la Torá, ahora también está llegando a los goín. Quiere decir que ellos son parte de esta promesa, o sea, nosotros. Pedro estaba hablando. No era el evangelio de que Jesús murió por tu pecado y terminó ahí. El evangelio de la restauración de todas las cosas. Ese es el evangelio completo y correcto. Cuando Pablo hablaba, cualquiera que anuncia otro evangelio diferente, estaba hablando precisamente al que le saca todo lo que incluye el evangelio, todo lo que incluye la besora. No, el evangelio ya no incluye una promesa de una tierra. El evangelio ya no incluye la Torá. Ya no incluye las promesas dadas a David. Ya no incluye eso. Solamente incluye la salvación de nuestros pecados y la vida eterna en el cielo. Entonces eso es otro evangelio. Es un evangelio griego. Si ustedes analizan la cultura griega, creencia griega, filosofía griega, romana o mitraísmo, van a ver ahí ese evangelio. O si inclusive historias de Nimrod y Semiramis. Muchas de las creencias, lastimosamente digo esto, que están en el cristianismo tradicional, están copiadas de creencias antiguas de pueblos antiguos. Eso no es el evangelio del pueblo hebreo. Bueno, sigamos. Segunda de Corintios capítulo 4. Dice, versículo 4. En los cuales el Elohim, fíjense lo que pasa. El Elohim, el Dios, dice, de este siglo, el Dios del sistema. Dios significa poder. Hay una fuerza que opera, que controla. ¿Cómo controla? Se opera a través de personas que están corrompidas. Y miren lo que dice acá. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Elohim. Entonces, si mucha gente todavía no capta este evangelio, esta besorá de restauración, de tierra, de reino, es porque este sistema le deja ciego. Y este sistema que incluye religiones, filosofías, creencias, políticas, deportes, rock, música, todo eso hace que la persona no pueda concentrarse en lo que el evangelio, la besorá del Mesías habla. Y esto es una esperanza para el pueblo en tiempos de Marcos, ¿no?, que estaba siendo perseguido por Nerón. ¿Hay más textos? Sí, no. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fíjese que el evangelio contiene la salvación. Porque el evangelio que incluye un Mesías que va a recuperar, a rescatar. ¿Y para qué rescatar? Para darle nuevamente su tierra. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a María? Se llamará su nombre Yeshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados y recibirá el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob. Todo eso incluye el reino, el evangelio del reino. Dice acá, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Rúa Jacodés de la promesa. Y acá sale oído la palabra de verdad. O sea, que una persona, para que pueda entender este evangelio, tiene que haber escuchado la palabra de verdad. Y para mí la palabra de verdad es la Torá, los profetas y los salmos. Si vos no tenés eso en tu corazón, ¿qué evangelio es lo que escuchaste? Primera de Pedro capítulo 4, 17.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim? Entonces Pedro estaba hablando, una autoevaluación de nuestra vida. Dice, primero nosotros tenemos que ver cómo estamos viviendo conforme al evangelio. Y nosotros que conocemos, que estamos tratando de hacer lo que dice la Escritura, tenemos que ver si estamos capacitados para un día pertenecer a ese reino, cuanto más aquellos que transgreden, dice. Y acá dice transgreden el evangelio. ¿Cómo el evangelio se puede transgredir? Rechazándolo. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron cuando salieron de Egipto? Rechazaron, dice. No quisieron obedecer. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato que nuestros padres, Moisés recibió palabras de vida eterna y nuestros padres no quisieron obedecer? Y ahora Pedro está hablando también de que hay algunas personas que no quieren obedecer el evangelio. Quiere decir que el evangelio incluye reglas, mandamientos, ordenanzas. ¿Cuál fue la ordenanza que Yeshua dio? Que creamos en él. ¿Y cómo podemos creer? Cuando cambiamos nuestro estilo de vida. Y tenemos que entender de qué se trata. Ya estamos hablando una hora de eso. Apocalipsis 14:6, para ir concluyendo este punto. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces quiere decir que en los últimos tiempos, para completar la Besorá, no va a ser obra nuestra, va a ser de un ángel que el Todopoderoso va a enviar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va a hacer este ángel? Le va a anunciar todas las cosas que nosotros hemos estado anunciando, que los profetas han estado anunciando durante mucho tiempo, pero lastimosamente para muchos de ellos en aquel tiempo, en el tiempo de Apocalipsis, ya va a ser tarde. Pero para que sepan lo que va a ocurrir. Recuerden que un evangelio era algo que se anunciaba cuando un rey iba a venir a establecerse. Terminemos, Marcos, esta parte por lo menos. Vamos a terminar. Versículo 15, ¿no? Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Finalmente, versículo 16. Yeshua llama a 4 pescadores. A partir de ahora, Yeshua empieza a llamar a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Qué era creer en el evangelio? ¿Qué era creer en el evangelio? Moverse, avanzar, seguirle. No puede ser que la gente diga, yo creo en el evangelio y se queda en su casa. Bueno, ahora sí se queda en su casa, ahora no puede salir, ¿no? Pero estamos hablando de cuando llega la fe en su vida, tiene que manifestarse, tiene que seguir. Y vamos a ver qué ocurre acá. Andando, versículo 16, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Simón es Pedro, ¿no? Después va a ser Pedro. Y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Yeshua, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores. Quiere decir que vamos allá a tratar de atraer, porque el pescador tiene que atraer. El pescador no puede perseguirle a los peces. Tiene que atraerlos. Tiene que, como dice en Oseas, con cuerdas de amor que atrajo a su pueblo. Ese es el pescador. Entonces le llamó para que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Las redes significa el sistema. El sistema en que vos estás viviendo y siempre te tienes sujeto. Dejaron. Ya no queremos depender de este sistema. Ya no queremos depender de este mundo que nos detiene. Queremos seguir al Mesías que va a reinar. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Entonces, primero, el primer discípulo llamado fue Pedro, después su hermano Andrés, y los segundos discípulos fueron estos 2 hermanos, que sabemos que son primos de Yeshua, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. También los llamó, vengan, van a ser pescadores de hombres. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y algunos dicen, ¿cómo son capaces de abandonar a sus padres? No.
Su propio padre le permite que vaya, porque su padre también, su papá era un conocedor de la palabra. Este señor Zebedeo no era un tontín, era conocedor, sabía quién era Yeshua, sabía quién era el Bautista, sabía para qué vino Yeshua, y el que sus hijos hayan sido elegidos para ser sus seguidores, para él era una honra, porque ellos esperaban, literalmente ellos esperaban que Yeshua iba a restaurar el reino. Más adelante se le iba a abrir el entendimiento, pero ahora ellos estaban esperando eso, el reino se va a abrir. Entonces era un honor para él. Zebedeo se sintió honrado de tener hijos que estén sirviendo al Mesías. Bueno, vamos a la nota 20 y con eso terminamos. Ver Jeremías 16:10. Vamos a ver, ahí terminamos Jeremías 16:10. Una profecía que Jeremías escribió referente a estos tiempos en que Yeshua empezó a convocar a sus primeros seguidores, que eran pescadores. Los primeros seguidores de Yeshua eran pescadores. ¿De qué tierra? De la tierra de Galilea. ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Vamos a ver el versículo 10. Y acontecerá que cuando anunciéis a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Elohim? Entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. ¿De qué se trata esto? Jeremías le está anunciando al pueblo que viene juicio contra ellos, viene juicio contra Judá, y el pueblo te va a reclamar, le dice el Todopoderoso. Te va a reclamar, ¿pero por qué? Entonces le vas a decir: sus antepasados no hicieron lo correcto. Sus antepasados vivieron equivocadamente. ¿Y cuál fue el error de los antepasados? Dejaron la Torah. ¿Qué tiene que ver esto con los pescadores? Vamos a ver el siguiente versículo. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, que dice ahí, el juicio que viene contra Judá. Esto es el profeta Jeremías, ¿no? Yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Este versículo 13, ¿de qué se trata? Juicio contra Judá, exilio hacia Babilonia. Ya para ese tiempo el pueblo del norte ya estaba exiliado en Asiria. Pero termina ahí todo. Aquí viene la promesa y la esperanza para un remanente. No obstante, que significa a pesar de eso, he aquí vienen días, dice el Eterno, que no se dirá más: vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esa era una frase que se hablaba. Nosotros fuimos rescatados de la tierra de Egipto. Eso no se va a hablar más. Sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra a la cual di a sus padres. Va a haber un dicho que se va a hablar: esta vez yo voy a rescatar al pueblo de todas las naciones donde han sido dispersados. Y miren lo que dice el 16: he aquí que yo envío muchos pescadores. ¿Qué hacen los pescadores? Van a atraer, van a recuperar, van a llamar, dice el Eterno, y los pescarán. Y después de que nosotros seamos recuperados, rescatados, va a venir otro grupo. Dice: después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Desde mi punto de vista, viendo este libro de Jeremías, estudiando en estos tiempos, esos cazadores vinieron también por el Todopoderoso contra aquellos que fueron infieles, contra aquellos que fueron desobedientes a la palabra. Y estos que han sido pescados han sido las personas que han sido atraídos por las promesas del Todopoderoso. Eso podemos ver. Y ahora el Todopoderoso está buscando, Yeshua está llamando a estos pescadores, a Simón,
Andrés, a Juan y a Marcos, a Santiago, para que sean pescadores de hombres, conforme a la promesa de Jeremías. Hasta acá vemos la obra de Yeshua, ya predicando de entrada el Evangelio del Reino y ahora convocando a sus seguidores, porque a partir de ahora el Evangelio del Reino tiene que manifestarse. Ahora Él ha anunciado, ahora ¿qué va a ocurrir? Va a manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta? Empiezan los milagros, empiezan las expulsiones de demonios, porque esta tierra está apoderada de seres espirituales, opuestos, opositores al reino del Mesías. Pero esto para la próxima semana, no se pierdan. Amén. Y gracias al Todopoderoso por esta oportunidad de tener esta reunión por Facebook Live, los que estamos acá en el barrio, en la zona. Y Padre, una vez más dejamos en tus manos todas las cosas, orándote en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias a todos. Cerramos entonces así la conexión. Shabbat Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.